Bienvenidos amigos internautas a este su canal con el Teacher. Hoy resolveremos desigualdades del tipo 3x cuadrada menos 5x menos 2. Nuestra finalidad es reducirla a lo máximo posible, factorizarla. Y para hacerlo nos damos cuenta que tienen la forma ax cuadrada más bx más c, que representan al 3x cuadrada, al 5x y al 2. Bien, para factorizarla, este tipo de desigualdades, vamos a multiplicar por el coeficiente del primer término, que es 3x cuadrada. Entonces vamos a multiplicar por 3 de esta forma. 3 por 3x cuadrada menos 5x menos 2 menor que 0. Pero 3 por 0 sigue siendo 0. Hacemos la multiplicación. 3 por 3 nos daría 9x cuadrada. Aquí en el 5x solamente la dejamos anotada así. 5 por 3x. Y más por menos nos da menos. 3 por 2 son 6. Aquí sí ejecutamos la multiplicación. Esto debe ser menor que 0. Bien, vamos entonces a factorizarla. Creamos aquí nuestro primer factor, en paréntesis, y aquí vamos a poner el segundo factor. Y sacamos raíz del primer término, que es 9x cuadrada. Raíz de 9 nos daría 3, y raíz de x cuadrada nos daría x. Repetimos el 3x en el segundo factor, y colocamos el primer signo, que es menos, en el primer factor. Vamos a ponerle aquí menos. Y el siguiente signo lo obtenemos multiplicando nuestro primer menos por el siguiente, que es menos también. En este caso nos daría menos por menos más. Y este sería el signo del segundo factor. Bien, ahora debemos encontrar un par de números que sumados me den menos 5 y multiplicados me den menos 6. Me doy cuenta entonces que si yo pongo aquí menos 6 más 1, menos 6 más 1 me daría menos 5, y menos 6 por 1 me daría menos 6. Ya encontré esos números. Y esto debe de ser menor que 0. Pero como multipliqué por 3, tengo que dividir entre 3 para volver a mi desigualdad original. Entonces haría lo siguiente. 3x menos 6 por 3x más 1. Esto dividido entre 3. Menor que 0. 0 dividido entre 3 sigue siendo 0. Voy a acomodar entonces mis factores del lado izquierdo. Voy a poner lo mismo. Sería 3x menos 6. Y este lo voy a poner dividido entre 3. Porque tanto el 3 como el 6 son divisibles entre 3. Pero esto está multiplicando a 3x más 1, que es como si lo tuviera así, de tal forma que no altero la desigualdad, y lo colocamos menor que 0. Al hacer la división de 3x menos 6, me quedaría 3x entre 3, pues me queda x. Y menos 6 entre 3, me quedaría menos 2. El segundo factor me queda igual, 3x más 1 entre 1, pues 3x más 1. Y esto debe de ser menor que 0. Muy bien, ya factorizamos la desigualdad. Y antes de hacer nuestra tabla para solucionarlo, vamos a investigar qué intervalos debemos trabajar, buscando primero
para x menos 2, vamos a ponerlo aquí, x menos 2, ¿en qué valor x me da 0? ¿En qué valores me da cuando es mayor que 0? ¿Y qué valores son cuando x son menores que 0? Y aplicar esto tanto para x menos 2 como para 3x más 1. Empezamos con x menos 2. Vamos a buscar ese valor. X menos 2 igual a 0. Me doy cuenta que si despejo x, menos 2 pasa positivo. X menos 2 se hace 0 cuando x vale 2. Bueno, lo podemos ver por simple inspección. Pero también quiero saber qué pasa cuando x va a tomar valores mayores que 2 y cuando x va a tomar valores menores que 2. Eso lo vamos a ver en una tabla. Y nuestro siguiente factor, que es 3x más 1, 3x más 1, bueno, puedo ponerle 3x más 1 igual que 0. Voy despejando, me queda 3x, paso el 1 restando, y x va a ser igual, despejando el 3 que está multiplicando, lo paso dividiendo. X va a ser igual a menos un tercio, y si x toma ese valor, entonces me doy cuenta que ese factor me va a dar 0. Si en 3x menos 1 x valiera menos un tercio, el resultado sería 0. Ok, pero ¿qué pasa cuando x es mayor a menos un tercio? ¿Y qué pasa cuando x es menor a menos un tercio? Muy bien. Entonces, retomando esto último, una vez que tenemos ya factorizada la desigualdad, buscamos en qué valor de cada factor x me va a dar 0, que en el primer caso es x igual a 2, pero también voy a querer saber qué pasa cuando x sea mayor que 2 y cuando x sea menor que 2. En el caso del factor 3x más 1, ya sé que cuando x vale menos un tercio, ese factor me daría 0. Pero ¿qué pasa cuando x es mayor a menos un tercio? ¿Y qué pasa cuando x es menor a menos un tercio? Y todo esto para determinar qué valores de la desigualdad van a cumplir. Aquí lo vamos a colocar. ¿Qué valores van a cumplir con esto? De que x menos 2 por 3x más 1 sea efectivamente menor que 0. Pues bien, veamos la tabla. Aquí la vemos. Y vamos a explicar paso por paso. Empiezo con el menos un tercio porque es el valor más pequeño. Aquí lo coloco. X. ¿Qué pasa cuando x es menor que menos un tercio? Después, ¿qué pasa cuando x es igual a menos un tercio? Y aquí algo importante. ¿Qué pasa cuando x es mayor a menos un tercio? Pero también quiero saber qué pasa cuando x es menor que 2. Entonces este intervalo lo puedo juntar y me queda x mayor a menos un tercio y x menor que 2. Finalmente tendría qué pasa cuando x es igual a 2 y qué pasa cuando x es mayor que 2. De esta forma estoy cubriendo todo el rango de números posibles para encontrar la solución correcta. Del lado izquierdo tendríamos x menos 2, el primer factor, 3x más 1 y luego la multiplicación de ambos. Muy bien, comencemos entonces a ver qué signos nos da con estos valores. Empecemos con x menos 2. Si x es menor a menos un tercio, números negativos menos números negativos, pues aquí me daría un valor negativo. Si x es igual a menos un tercio,
En el caso de x menos 2, seguiría siendo un número negativo menos un número negativo, pues me daría un número negativo. Y aquí, cuando x sea mayor a menos un tercio y x menor que 2, me doy cuenta de que si x es menor que 2, pues va a ser negativo. ¿Estamos de acuerdo? Y si los sumo negativos, pues va a ser negativo. Entonces me doy cuenta que aquí también me daría un valor negativo. Si x valiera 2, entonces este factor se convertiría en 0. Y si fuera un valor superior que 2, sin duda digamos 3, menos 2, 1, aquí tendría valores positivos. Perfecto. ¿Qué pasa con 3x más 1 cuando x es menor a menos un tercio? Ok, si tenemos duda, podemos nosotros hacer algunos ejercicios, por ejemplo, de práctica. Puedo poner aquí el 3x más 1 y colocarle, por ejemplo, un valor menor a menos un tercio, podría ser menos 1. Entonces tendría 3 por menos 1 más 1, por ejemplo. Esto me daría menos 3 más 1. Y esto me daría menos 3 más 1 menos 2, un valor negativo. Si le doy otro valor menor a menos un tercio, digamos 3 por menos 5 más 1, me daría 3 por menos 5 menos 15 más 1, me daría menos 14. Entonces me doy cuenta que cuando x es igual, digo menor a menos un tercio, los resultados van a ser negativos. Por lo tanto, le ponemos aquí un negativo. ¿De acuerdo? Vamos a borrar para tenerlo más limpio. ¿Qué pasa cuando x es igual a menos un tercio? Pues 3 por menos un tercio me da menos 1, más 1, pues voy a tener aquí 0. ¿Y qué sucede cuando x es mayor a menos un tercio y menor que 2? Está interesante. Volvamos a poner aquí 3x más 1 y démosle un valor que sea primero mayor que menos un tercio. Podría ser menos un quinto, por ejemplo. Es un poco mayor que menos un tercio. Y a este le sumamos 1. Esto me daría menos 3 quintos. Y más 1 es como si pusiéramos 5 quintos. Porque 5 quintos es 1. Entonces esto me daría menos 3 quintos más 5 quintos, pues me daría 2 quintos. Me daría un número positivo. Ok, ¿con qué otro número puedo jugar en este intervalo? Vamos a ponerle, por ejemplo, 0. Si yo pongo el 3, lo multiplico por 0 y le sumo 1, pues me daría 3 por 0, 0, más 1, 1. Otro número positivo. Y tiene que ser menor que 2. Vamos a ponerle 3 por 1.5, por ejemplo, más 1. Me daría 4.5 más 1. 3 por 1.5, pues es 4.5 más 1. Esto me daría 5.5. Otro número positivo. Entonces me doy cuenta que si me muevo en este intervalo, el resultado va a ser positivo. Así que le ponemos aquí positivo. ¿Ok? Borremos para dejarlo limpio aquí abajo. Y si valiera 2, si x fuera 2, pues me daría 3 por 2, 6 más 1, 7. Me daría un número positivo. Y si x es mayor que 2, números positivos más números positivos, pues me da positivo. Ahora sí, vamos a multiplicar los factores, vamos a multiplicar los signos de los factores, porque me indica
eso, precisamente la desigualdad. Y me doy cuenta que menos por menos, pues me daría aquí más. Menos por 0 me daría 0. Menos por más me daría menos. 0 por más me daría 0. Todo lo multiplicado por 0 me da 0. Más por más me daría más. Bien, entonces revisemos que la desigualdad me indica que debe de ser menor que 0. Y el único intervalo que me da un número negativo al multiplicar es el intervalo cuando x es mayor a menos 3 y x es menor que 2. Nos damos cuenta aquí, al multiplicar los factores, que es el único que me da un valor abajo de 0. Por lo tanto, la respuesta sería el intervalo donde x es mayor a menos 1/3 y x es menor que 2. En notación de intervalo diríamos intervalo abierto porque no voy a tocar al menos 1/3, menos 1/3, coma, y como tampoco puedo tocar al 2 porque x debe ser menor que 2, 2, y ambos con paréntesis o intervalos abiertos. Esta sería la respuesta. Excelente, amigos. Espero que haya sido de utilidad esta sesión con la desigualdad del tipo ax cuadrada más bx más c. Nos vemos en la siguiente. Les invito a suscribirse y a darle un poderoso like. Hasta la vista.